Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues como Héctor les había comentado, vamos a hablar hoy sobre la violencia laboral hacia las mujeres. El 25 de noviembre, o sea, la semana pasada, se llevó a cabo una conmemoración más del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y uno de los temas de violencia que se desarrolla en nuestra sociedad es la violencia laboral. Esto puede ser una violencia muy bien definida y muy palpable para las mujeres, pero también sigue siendo muy velada y pocas mujeres luego llegan a identificar la violencia laboral. Vamos a ir hablando poco a poco sobre cuáles son los tipos o cómo puedes ir identificando si estás sufriendo de algún tipo de violencia laboral. Ahora sí que en tu trabajo, ¿no? Valga la redundancia. Uno es el acceso al empleo. Es difícil que las mujeres accedan aún actualmente a los diferentes tipos de empleo. Se sigue poniendo bastantes trabas para acceder a los diferentes empleos que existen en nuestra sociedad y que existen en México. De hecho, en la Facultad de Economía de la UNAM, la investigadora Audrey Rodríguez Elizalde, especialista en relaciones laborales como les dije, de la Facultad de Economía de la UNAM, estableció que en México del 29 al 42% de mujeres sufre de algún tipo de violencia laboral. ¿Por qué varía o por qué dice que del 29 al 42? Bueno, pues porque dice que 42 de cada 100 mujeres viven la violencia laboral en las fábricas, el 31% en empresas privadas y el 29% en las instituciones públicas. Esto quiere decir que las instituciones públicas, la violencia laboral se ha ido disminuyendo, entre otras cosas por ese rollo de las políticas públicas que tratan de impulsar contra la violencia de género y la violencia laboral a nivel de las instituciones públicas, tanto a nivel federal como estatal y municipal, pero sigue existiendo la violencia dentro de las áreas públicas, que es donde el principal lugar en donde primero tendría que erradicarse, también para poder extenderse y exigir a las empresas y a las fábricas que la violencia laboral se erradique. Entonces, como les digo, una es la falta de acceso al empleo. La otra es una falta de oportunidades equitativas para la promoción y la capacitación laboral. Esto es, hay ocasiones en las que se les da preferencia a los hombres de acceder a las capacitaciones, a los diplomados, a los seminarios, a algún curso que se dé dentro de la empresa o por parte de la empresa. Y se les accede más fácilmente a los hombres que a las mujeres, adquiriendo una mayor capacitación laboral para posteriormente asumir cargos más importantes o acceder a un mejor sueldo. Hay lugares en los que los sueldos van determinados, aunque cubran el mismo tipo de trabajo, realmente lo determina el tipo de capacitación que llega a tener. Con que tenga un pequeño curso, un diplomado, un seminario más que las mujeres, eso luego hace que adquieran un mejor salario, dependiendo de los tipos de trabajo que se desarrolle. La otra es la segregación ocupacional. ¿Qué es esto de la segregación ocupacional? Ya de hecho lo he comentado en más de una ocasión. Se establece que hay cierto tipo de trabajos establecidos mayoritariamente para mujeres y cierto tipo de trabajos en los que los hombres están más capacitados. Se establece o se cree que por las condiciones biológicas, aunque en realidad son más culturales, a las mujeres se les asigna más
los trabajos que tienen que ver con el cuidado de las personas, con la educación, o con la limpieza del hogar. Por ejemplo, este asunto de que hay más enfermeras que enfermeros. Incluso se es criticado en muchas ocasiones, o se les considera que si son enfermeros es porque seguramente son homosexuales. O sea, se etiqueta este asunto de si son enfermeros es porque son homosexuales. ¿Por qué? Porque no se considera que ser un enfermero sea una condición de un hombre. Entonces, si quieres estudiar este asunto de la medicina, pues entonces es lógico que tengas o quieras ser médico. Y sin embargo, en las mujeres se considera natural biológicamente que se desarrollen como enfermeras, y era muy difícil hasta hace unos años que pudieran acceder al área de medicina, y mucho menos medicina especializada, por estos rollos culturales en las cuales, según las mujeres, están más capacitadas para atender a los pacientes, y los hombres más capacitados para determinar qué tipo de enfermedades tienen, ¿no? También en el asunto de que las mujeres están más capacitadas para ser educadoras o profesoras. Sobre todo es muy común que mientras más bajo nivel educativo haya, más bien el nivel educativo al cual se desarrollan, por ejemplo, si son puericulturistas, se llama. Puericulturista. Ajá. O profesores de primaria, se cree que lo mejor es que sean mujeres, o se establece de manera muy cultural, y conforme van avanzando los niveles educativos, entonces hay una preferencia a que si los hombres sean los que están desarrollando esta actividad académica para mejorar las condiciones educativas de los alumnos. Las actividades que tienen que ver con el trabajo en el hogar, como este asunto de las amas de casa, es que ahorita se me olvidó el nombre, pero hay una diferencia, por ejemplo, entre los que antes dirigían la casa del amo, por así decirlo, todavía, sobre todo en Inglaterra, en España, donde había unos eran los mayordomos que hacían ciertas actividades dentro de la casa, y la otra era las amas de llaves, ¿no? Que también tenía que ver con actividades distintas. Estamos hablando de actividades laborales que tenían que ver con servidumbre, y sin embargo las actividades eran distintas para cada uno. Y seguramente se sigue dando ese tipo de división sexual laboral, aún en términos del trabajo dentro de los hogares. Y hay actividades que durante años se ha considerado, o se ha querido considerar como actividades propias del hombre, que tendría que ver con actividades de ingeniería, con actividades de construcción, con actividades de sistemas computacionales. O sea, muchas mujeres han tenido que ir rompiendo barreras para poder entrar a estos campos que se consideraban únicamente exclusivos del hombre, o que por las actividades que mayormente se desarrollaban físicas, entonces eran para hombres y no para mujeres. Pero no solo física. Se chingan con el trabajo, por así decirlo, entonces no son consideradas como parte de su desarrollo laboral, el poder acceder a niveles más altos de profesionalización. Déjame retomar una parte que dijiste hace rato que es muy muy importante. En el sector público
los grados de marginación y discriminación a la mujer en términos laborales son menos graves. Son graves porque están por el 20 y tantos %, nos decías, pero son bastante menos graves que la iniciativa privada. Porque en la iniciativa privada lo que predomina es un machismo violento, que raya en la misoginia, y mientras más industrializada o más, ¿qué será? Más de industria o más de construcción sea la empresa, más radicales son en su temor por un lado y por otro lado rechazo a la participación de la mujer en los puestos de mando, y en los que son, por cierto, también más agresivos en muchos aspectos con sus empleadas o con las compañeras trabajadoras, porque además es el otro aspecto que en otro momento tal vez comentaremos, el trato de los compañeros hombres a sus compañeras. Sí. O sea, el otro asunto, como tú venías diciendo, es esta situación de, el otro asunto de la violencia es esta situación de no poder acceder a mejores puestos, porque si se pone una traba. Hay algunos que dicen que es una traba velada y otros es una traba muy abierta. Velada en algunas ocasiones porque cuando hay procesos de designación hacia un mejor puesto, se empieza a hacer una discriminación hacia a quienes les llega primeramente las propuestas. La comunicación que se da de las oportunidades podrán ser relativamente equitativas, o sea, hace que les dicen tanto a hombres como mujeres que posiblemente puedan acceder a un cargo, pero a los primeros a los que se les llega a avisar en un gran ámbito es primero a los hombres que pueden acceder a ese puesto, y se van preparando desde antes, y después o ya casi al final a las mujeres para acceder al puesto. Seguimos con... se está acabando, no. No, para la otra. Para el siguiente programa. Ok. Esto lleva a una discriminación en el trato de cómo se van a llevar las relaciones laborales para poder acceder a un mejor puesto, a una actividad gerencial y obviamente a una mejor oportunidad de retribución económica. Y bueno, vamos a continuar con este asunto el jueves, porque es bastante amplio este asunto de la violencia contra las mujeres en las actividades laborales. Propaganda de la